Hola, un saludo especial para todos. Les habla Susana Rodríguez, psicóloga de INSER. Bienvenidos a Voces de Esperanza, la infertilidad como un camino de aprendizajes. Hoy contamos con la presencia de Maru Pesugi. Maru nos acompaña desde Argentina. Hola Maru, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Muy contenta de estar aquí presente. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento que Maru es licenciada en Administración y también comunicadora. Desde el año 2013 viene escribiendo a partir de su experiencia de vida temas relacionados con la infertilidad y en el año 2017 publica su primer libro que se llama Que me parte un milagro. Desde ese entonces, Maru es muy activa en redes, acompaña, digamos, todo lo que tiene que ver con información relacionada con la infertilidad y también apoya un grupo o una tribu, como lo llamas tú, que enfrentan procesos de fertilidad. Bueno, Maru hoy nos acompaña con una charla muy especial que se llama La búsqueda del embarazo, un camino de transformación y aprendizajes. Maru, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy contenta, la verdad, de que brinden y organicen estos espacios para los pacientes tan necesarios, porque muchas veces nos quedamos cercados en los tratamientos y son tantas cosas que nos influyen y que nos afectan y que muchas veces nos apoyan. Esto de las experiencias ajenas pueden ser muy enriquecedoras para nuestros propios caminos, así que en primer lugar felicitarlos por esta propuesta y bueno, y agradecer a esta situación mundial que nos permite también acercarnos, ¿no? A través de la virtualidad. Así es. Bueno, Maru, te dejo con tu público. Nos vemos ahorita. Bueno, ¿cómo les va? Saben que estuve pensando mucho en esta conferencia organizada por INSER y lo primero que pensé es en todas aquellas personas que están del otro lado de la pantalla escuchando. Me pregunto sobre sus historias, seguramente sean diagnósticos parecidos, porque la verdad que los diagnósticos pueden ser parecidos, pero las historias son tan diversas y complejas como personas y parejas estén en esta búsqueda. Y lo primero que se me vino a la mente fue cuando yo empecé a transitar este camino. La verdad que siempre creí que buscar un hijo era justamente ir en contra de todas las cuestiones que yo había aprendido durante toda mi adolescencia, que era el cuidado, ¿no? De los métodos anticonceptivos, no solamente para no quedar embarazada, sino para evitar cualquier infección de transmisión sexual. Y siempre tuve este proyecto de familia en mi cabeza. Y bueno, con los años conocí a marido, que es una especie de personaje, pero que siempre digo que es de carne y hueso. Y empezamos a proyectarnos como familia. Y cuando tomamos la decisión, ¿no? Fue una decisión consensuada que surge de un proyecto y del amor que nos tenemos. Siempre pensé que era cuestión de dejar de cuidarse y que el embarazo llegaba. Y, y la verdad que voy a confesar que siempre fui muy ansiosa y cuando no empezaba a llegar y el tiempo pasaba, la ansiedad fue ganando terreno. Y nunca pensé que podía llegar a tener algún tipo de dificultad a la hora de buscar un hijo. Por suerte, entre comillas, esta ansiedad me llevó a visitar de manera apresurada, entre comillas, a médicos y dimos con diagnósticos. Y yo recuerdo algo que suelo comentar, que entre la búsqueda y los diagnósticos sentí que mi vida empezaba a estar gobernada por mis ovarios, por mis niveles hormonales, por los ciclos de la tía colorada, otro personaje que muchas mujeres conocemos perfectamente, que llega de manera regular, si es que no tenemos síndrome de ovario poliquístico. Y todo empezó a girar en torno a eso. Toda mi vida empezó a girar en torno a eso. Empecé a proyectar mi vida en ciclos menstruales, en intentos con tratamientos, en cambios de protocolos, en investigar qué otras áreas de la medicina podían ayudarme a completar este sueño que teníamos en pareja. Y durante todo este trayecto, hubieron muchas cosas que yo no me estaba dando cuenta, que me empecé a dar cuenta con el tiempo.
Esto de que mi vida estaba gobernada por este deseo me hacía perder de foco un montón de cosas que pasaban alrededor. Justamente en el libro que escribí, el primer capítulo empieza con esto, ¿no? Con esta llamada de atención de cómo el deseo puede atravesarnos en la vida de norte a sur y de este a oeste. Y no es fácil porque en el momento en que uno desea tanto tener un hijo, el foco se pone ahí. Y es muy difícil poder ver todo lo que nos pasa alrededor. Y una de las primeras cosas que empecé a notar es que me estaba convirtiendo en una persona con sentimientos que antes no había vivido. De repente una amiga que se embarazaba me daba envidia. Salía de mi casa y lo único que podía distinguir eran panzas. Lo único que podía ver eran panzas. ¿Qué me estaba pasando? En el medio de todo eso me empecé a aislar. Me daba miedo juntarme con mis compañeras de la primaria o de la secundaria, es en el colegio, porque decía, en algún momento alguien va a dar una noticia y yo no sé cómo lo voy a hacer para manejarla. Y entonces empecé a darme cuenta que me estaba redescubriendo. Y no fue fácil. La verdad que durante mucho tiempo lo viví en silencio, sintiéndome con mucha culpa, sintiendo lástima por lo que me estaba pasando. Y tuve la suerte de poder empezar a escribir esto, ¿no? Que me estaba pasando. Tenía que compartirlo con alguien. Obviamente que no me animaba, porque es muy difícil poder contarle a alguien que estás teniendo un problema a la hora de buscar familia. Y me iba a sentir juzgada y seguramente iba a recibir comentarios como los que recibimos todos, que son de, bueno, ¿por qué no se relajan? ¿Por qué no se van de vacaciones? ¿Por qué no adoptan una mascota? Cosas que vos en el fondo sentís que te quieren ayudar, pero están encontrando todas las palabras y las frases equivocadas. Y en el momento en que empecé a escribir, para mí fue liberador. Obviamente que no me animé a hacerlo con mi nombre real. La infertilidad sigue siendo un tema tabú. Y empecé a escribir atrás de un seudónimo. Y de repente empecé a encontrar un montón de personas que se sentían de la misma manera y que no sabían cómo ponerlo en palabras. Y empezamos a conectar. Y esa conexión crea una comunidad que, como comentó Susana, es Fertilidad en Tribu. Y esta comunidad en la que uno se siente parte, ya no se siente sola, la señalada, el aislado, el que le está pasando algo raro que no entiendo, estamos todos viviendo más o menos lo mismo, me llevó a darme cuenta justamente de aprender en ese espejo. Y este aprendizaje me llevó mucho tiempo, hace casi 10 años que estoy en este camino. Y elegí. Y acá yo creo que hay que subrayar esta palabra. Yo elegí aprender. Elegí aprender que el objetivo es un hijo, pero que en el recorrido podemos aprender un montón de cosas. Primero, a ser piadosos con nosotros. Esto que estamos viviendo no lo elegimos. Vamos, ¿quién va a elegir tener un problema a la hora de tener un hijo? No lo elegimos, no tenemos la culpa. Aprendí también de que cualquier elección que haga no va a estar bien ni va a estar mal. Va a estar bien si lo elijo en base de información y en base de reconocer lo que estoy decidiendo hacer. No hay caminos mejores o peores, hay caminos que son elegibles para cada uno. Nadie puede juzgarte, muchos van a hablar, pero nadie puede juzgarte más que vos. Aprendí que la comunicación es esencial. Si estás en pareja, seguramente vas a notar que él no lo vive como vos y vos tampoco lo vivís como él. Y eso no significa que no lo quieran con la misma intensidad, solamente se vive distinto. La comunicación es muy importante. Aprendí que, aunque suene un poco frustrante decirlo, cada tratamiento aumenta la probabilidad de lograrlo, pero no es garantía. No es garantía. Nadie nos puede dar ninguna garantía. En el preciso instante que alguien nos dé una garantía de algo, tenemos que salir de ese lugar. Porque la biología, aunque a veces parezca difícil de entender, el humano es el que peor tasa de fertilidad tiene.
Imagínense de la cantidad de espermatozoides que puede eyacular un hombre con un óvulo que puede ovular una mujer. Y sin embargo, y sin tener problemas relacionados a la fertilidad, puede fallar. Porque es así, porque la biología es así, no hay garantías. Entendí que entender esto y aceptarlo y encarar cada oportunidad con mucha ilusión y con muchas ganas, porque la verdad que para soñar se necesitan ganas, me ayudaba también a poder controlar un poco lo que me pasaba con los resultados. Porque yo hasta que vi una beta positiva pasaron muchos años y muchos tratamientos, y que fueron desgastantes, pero elegí aprender de ellos. Entendí que esbozar una sonrisa todo el tiempo no me ayuda para nada, que hay que estar mal. Hay una frase que dicen que para poder salir del pozo hay que tocar fondo. Y a veces es necesario estar un rato en ese pozo y entender que vivimos duelos. El primer duelo ya es el hecho de no poder procrear de manera espontánea, que necesitamos un poquito de ayuda de la ciencia y de la medicina. Y después entendí que esos negativos venían a escribir una historia. Yo escribí mi historia, ustedes están escribiendo su propia historia. En el camino está sucediendo algo y están escribiendo el camino hacia sus hijos, ni más ni menos. Fue muy difícil mi primer tratamiento de alta complejidad negativo. Realmente creí que cuando un laboratorio y cuando un biólogo podría controlar la unión de mis gametos con los de mi marido, ya estaba resuelto el problema. Y cuando supe que existían embriones, yo ya los consideraba mis hijos y los quería todos transferidos juntos en mi útero. La ilusión era muy, muy grande, muy, muy grande. Y la esperanza durante esa betaespera fue gigante. Pero no funcionó. Y yo ese día realmente sentí que me rompí. Realmente no encuentro otras palabras, pero siento que me rompí. Fue cuando uno busca sus cuando sí, y ese fue mi cuando no. Y me di tiempo, y ahí entendí que darse tiempo es necesario. A veces entramos en una vorágine en donde con el objetivo de lograr quedar embarazadas, vamos haciendo un tratamiento tras del otro y genera un desgaste mental, un desgaste físico enorme. Y la verdad que quedarse un ratito para poder procesar lo que está pasando nos hace encarar esos tratamientos con más energía. No podemos llegar a nuestros hijos hechos bolsa. La verdad que no. Tenemos que llegar bien. Tenemos que llegar con una dosificación de expectativas. Yo entraba a cada tratamiento pensando que salía embarazada. Y empecé a dosificarlas. Y empecé a pensar en que llegar a ese tratamiento ilusionada era lo justo que necesitaba para poder hacerlo con ganas, con amor, con esperanza. Aprendí que la experiencia ajena puede ser un alimento muy grande para mi propia historia, pero que todos somos distintos y que no vale la pena compararse. Durante mucho tiempo estuve comparándome. Comparaba diagnósticos, comparaba tiempos, comparaba médicos. Y eso también me generaba un desgaste. Y somos todos diferentes, por más que tengamos los mismos diagnósticos. Porque el diagnóstico es el nombre que se le pone a lo que te sucede, pero en realidad hay toda una historia clínica que te acompaña. Y me llevó tiempo aprenderlo. Me llevó tiempo también aprender que las cosas no suceden de la forma que uno las espera. Pero, ¿cuántas cosas en la vida se dan de esa manera? Un montón. Hoy nos tocó atravesar esto. Y yo creo que si están del otro lado, escuchando esta conferencia, es porque están apostando con lo que tienen que apostar. No solamente entregar el cuerpo a la medicina y a la ciencia para que nos ayuden, sino también es alimentar el alma y el corazón en una búsqueda que a veces es difícil. No me gusta esto de romantizar la infertilidad, la verdad que es horrible a través de este proceso. Sin embargo, la resiliencia, esta palabra que últimamente se puso tan de moda y que yo realmente quiero mucho, no es otra cosa de poder obtener algo, salir fortalecidos de una experiencia que nos genera dolor y angustia. Y eso me parece que es la clave. Es la clave.
sin lugar a dudas. Y una de las cosas también que aprendí y que me gustaría transmitirles a ustedes, nosotros en los tratamientos de reproducción y en la búsqueda, obviamente nosotros no dejamos de buscar de manera espontánea, pero buscamos constantemente respuestas. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que falta? ¿En dónde estoy fallando? ¿Qué más necesito hacer? Porque hacemos de todo. Pero muchas veces faltan preguntas. Hace falta que nos hagamos más preguntas. ¿Cuál es mi límite? Podría ser una de esas. Pero si no, también podemos preguntarlo, ¿estoy preparada ahora? ¿Qué más necesito? ¿Necesito una consulta más? ¿Qué me está pasando? ¿Quiero reforzar un poco mi vínculo con mi entorno? ¿Quiero contarlo para sentirme más acompañada? Porque a veces es muy difícil, uno se siente muy solo. Y al mismo tiempo genera un poco de miedo compartirlo, por el miedo al que dirán, al ser juzgados. ¿Dónde están esas preguntas que nos hacemos? Yo les cuento algo que me pasó, que tiene que ver un poco con esto. Nunca me había pasado en muchos años de tratamiento que me cancelaran un tratamiento por baja respuesta. Jamás me había pasado. Yo tengo síndrome de ovario poliquístico, tengo muy buena reserva, pero una calidad más o menos, pero nunca había tenido un tratamiento cancelado por baja respuesta. Imagínense que de todas las posibilidades que podían presentarse, esa nunca había estado dentro de mi horizonte, porque era poco probable que sucediera y créanme que yo ya tenía muchos tratamientos en mi haber. Entonces entendí que hay tantas cosas que no podemos manejar, tantas cosas, e intentar manejarlas genera una carga muy fuerte a nivel emocional y a nivel físico también, que repercute. Yo no soy de creer en las recetas mágicas. También escapo de las recetas mágicas. Si existieran, todos los estarían recomendando y por eso suelo escapar de las recetas mágicas. Y eso también creo que en un punto ayuda, porque las recetas mágicas generan falsas expectativas. Y con las falsas expectativas también se nos van muchas energías. Así que esto de hacernos las preguntas que les venía diciendo cuando me cancelaron este tratamiento por baja respuesta, ahí fue la primera vez que dije, voy a parar, necesito tomarme un tiempo para mí, porque realmente eso me había sorprendido. No había sido un negativo, no había sido una fertilización sin embriones como resultado, directamente me lo habían cancelado. Entonces entendí que si no puedo manejar todo, voy a empezar a escucharme también un poco más a mí. Y después de una seguidilla de tratamientos decidí tomarme un tiempo. ¿Y saben lo que pasó después? Cuando retomé con muchas ganas, con muchísimas ganas. Y pasaron cosas maravillosas luego de eso. Pero no fueron recetas mágicas, fueron una continua comunicación conmigo misma. Yo eso lo necesité. Y también aprendí que existen muchos profesionales, no necesariamente de la medicina, pero sí de la salud, que nos pueden acompañar, que son los psicólogos que tienen formación o están especializados en reproducción asistida. Ellos entienden más que nadie lo que nos está pasando, con toda una formación académica que nos puede ayudar a entender muchos de los procesos que nos atraviesan y que por ahí no entendemos que nos pasan. Y eso también se trata de tener un poco de control sobre uno. Podemos seguir con esto del aprendizaje, ¿no? Y vuelvo sobre qué es una decisión. Es una decisión que tomamos. Aprender y poder hacer algo con esto que nos toca vivir, que nos toca atravesar. Creo que la empatía empieza a florecer para todos los lados donde miremos. Siempre buscamos empatía con respecto a este tema, pero también podemos aprender a ser más empáticos nosotros con lo que le puede pasar a otra persona. Y a mí me tuve la suerte de poder transformarlo en un libro que ayuda a otras personas, en crear espacios para compartir. Y sigo diciendo que es muy importante no compararnos. Sigo diciendo que es muy importante valorar
las experiencias ajenas, y a veces también hacer un poco de oídos sordos a esos comentarios que van a llegar, porque llegan indefectiblemente. Antes de terminar, quiero contarles una anécdota muy pequeña. Yo creo que he escuchado todas las recomendaciones y sugerencias que nos hacen a los pacientes. Por ejemplo, me han dicho, bueno, yo leí una revista que si te pones en tal posición, puedes aumentar tus chances de embarazo. Y elegí reírme, porque por mucho tiempo eso me molestaba y me hacía sentir mal. Me estás hablando de una revista cuando estoy hace 4 años en un consultorio médico intentando concebir. Entonces elegí reírme con ironía, porque esa fue mi herramienta, fue mi canal, fue mi catalizador. El humor, por más que suene un poco cliché, salva, y a mí me salvó. Fue mi gran motor. Y saben que con el tiempo también esto lo pude aplicar a muchas cuestiones de mi vida, cuestiones profesionales y laborales. Y bueno, les estaba contando que estos comentarios llegan indefectiblemente, y miren cómo son las cosas que después de muchos años de batallarla logré ser mamá, en un sueño que se hizo realidad y que me emociona y me pone la piel de gallina decírselos. Y pensé que ahí se terminaba un poco, ¿no? Todas estas cuestiones. Y en un cumpleaños infantil, en donde había muchas otras mamás de otros pequeños, estaban hablando de los segundos hijos. Mujeres que ya tenían segundos hijos, mujeres embarazadas, iban contando en la ronda. Y aproveché, ya que llevo la bandera de la búsqueda de estos hijos en la infertilidad, aproveché ese momento para poder contar que esto también existe. Entonces, cuando me tocó contar a mí, les dije, miren, yo para tener a mi hija estuve muchos años haciendo tratamientos de reproducción porque tenemos dificultades reproductivas. Y saben que me dijeron, el segundo llega si te relajas. Así que el humor te ayuda a poder atravesar estas instancias. Así que bueno, esta es lo que quería comentarles y transmitirles, y espero que les sirva. Gracias, Maru, de verdad, de corazón. Es un mensaje que seguramente va a llegar a muchísimas personas. Maru, aprovechando tenerte en este momento con nosotros, me gustaría hacerte algunas preguntas. Dijiste algo que es fundamental y es que no es un camino fácil, que una buena posibilidad es mirarte en ese espejo y empezar a elegir, hacerlo consciente, o sea, no poner solamente el foco en el objetivo final que es ser madre, sino dentro de este proceso, qué elecciones puedo tomar para transformarme y aprender. Y utilizaste en tu presentación una palabra y fue tener como expectativas dosificadas. Y es una pregunta que siempre nos hacen porque digamos que cuando uno vive la primera experiencia tienes las expectativas en la nube mágica. Ya luego entonces las aterrizas completamente y estás como por el suelo. Y una pregunta frecuente de los pacientes es, ¿me ilusiono? ¿No me ilusiono? ¿Le hablo? ¿No le hablo a la panza? ¿Le hablo? ¿No le hablo a los embriones? Entonces, ¿a qué te refieres con dosificar expectativas y cómo pudiste, con tu experiencia, mantener la ilusión a pesar de los fracasos? Yo creo que la ilusión no la podés desprender. O sea, la ilusión siempre va a estar presente. Es más, yo creo que si no existe ilusión, realmente nos tendríamos que replantear qué estamos haciendo. O sea que para mí tener ilusión es motor. Dosificar las expectativas es empezar a entender que los tratamientos aumentan nuestras probabilidades, pero no las garantizan. Esto es muy difícil de procesar y es una información que creo que resulta clave, ¿no? Si vas a hablarle la panza, si vas a acariciarte, yo creo que uno tiene que hacer lo que sienta, pero tiene que hacer lo que sienta sabiendo esto. Y yo creo que el entender que no hay nada que nosotros, llega un punto en que nosotros ya no podemos hacer más nada. Ni los médicos pueden hacer más nada, ni los biólogos pueden hacer más nada. Ya es cuestión de la vida y de los gametos, cómo se van uniendo, y no podemos interferir ni positiva ni negativamente. Y ir entendiendo estas cuestiones me quitó mucho peso.
Entonces esto de llegar a un tratamiento entendiendo y asimilando que estoy haciendo todo lo posible, porque uno hace de esta manera, hace todo lo posible, todo lo que está a su alcance, sabiendo que existe la probabilidad de que funcione y que no funcione, eso a mí me hizo racionalizar un poco el proceso, ¿no? De llegar ilusionada siempre, con amor totalmente, pero ya empezar a bajar un poco las expectativas. No, bajarlas no, es dosificarlas. Las expectativas también tienen que estar presentes para mi criterio. Y también pude notar que aplicando este pensamiento a lo largo de los tratamientos, hacían que cuando alguno no funcionara, yo no cayera tan profundo y me fuera más fácil salir de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es clave y es algo que para mí, Susana, es muy difícil. Es muy difícil hacerlo, pero es parte del proceso y es parte de entender también un poco cómo funciona esto. Sí, de acuerdo. Maru, otra cosa que dijiste es que para ti fue fundamental escribir. Fue como una herramienta catalizadora que te ayudó a expresar, a sacar lo que había, que no lo hiciste de manera directa porque la infertilidad puede representar un tabú. Y es verdad, o sea, utilizaste como una manera muy sutil, pero te diste cuenta que habían muchísimas personas que se identificaban contigo y de allí viene la creación de la tribu. Háblanos de la importancia que tiene ese vivir el proceso con otros. Bueno, en primer lugar, porque se normalizan los sentimientos y las emociones. Hablábamos de esto de la envidia de la mujer embarazada o de salir y ver solamente panzas. Eh, por un momento uno se siente mala persona porque se encuentra de repente envidiando o siendo celosa de la situación de otra persona y a la larga uno le genera mucha culpa. Pero cuando empezás a notar que estas emociones que te atraviesan también las está padeciendo alguna mujer en alguna otra ciudad que está viviendo la misma búsqueda, empezás a normalizar y a sentirte, como decimos acá, menos bicho raro, ¿no? Te das cuenta que no estás tan solo en esto. Y si bien eso no minimiza el dolor y no es el camino más sencillo, pero sí yo creo que lo allana un poco. Además, el hecho de poder compartir y generar estos encuentros entre pacientes o personas que atraviesan lo mismo, genera esta complicidad que nosotros decimos de la tribu y empiezan a darse estas situaciones de que de repente de situaciones muy adversas se pueden generar lazos humanos muy, muy importantes. Yo he encontrado amigas en mi adultez, uno por ahí tiene amigas de la infancia o de la adolescencia o de la facultad, pero yo en mi adultez he encontrado amigas. Cuando uno por ahí piensa que generar un vínculo tan fuerte no se puede dar en ciertas situaciones de la vida, y nos ha unido esto, nos ha unido este camino, y creo que no sentirse solo es clave, sin lugar a dudas. Y somos más las mujeres, ¿no? Somos más las mujeres las que hacemos tribu, tanto en esta búsqueda como en la maternidad, son más las mujeres las que hacen tribu que los hombres. Y yo los aliento a ellos también, a que hagan sus propias tribus. ¿Qué pasa con los hombres, Maru? ¿Cómo vivió tu marido? Tú utilizas el término marido para hablar de él, su proceso, cómo fue vivirlo desde la masculinidad en la historia de ustedes. Bueno, en primer lugar, para nosotros fue muy sorpresivo porque el diagnóstico en primer término llegó por parte de él, ¿no? Entonces a veces a uno le preguntan, ¿quién tiene quién tiene el problema de los dos? Y en realidad es un proyecto parental y el problema lo tenemos juntos. El diagnóstico vino por su parte. Y me acuerdo que yo fui a buscar los resultados de ese espermograma y bueno, como vos comentabas, yo soy licenciada en administración, no entiendo de medicina, pero sí entiendo de números, y cuando empecé a ver las proporciones, algo no me estaba cerrando. Y dije, ay, acá tenemos un problema, ¿cómo lo va a tomar él? Nosotros nunca habíamos, es más, nunca lo habíamos pensado de que por ahí el problema podía venir de su lado. Y de repente nos encontramos con un espermograma de muy buena cantidad de espermatozoides, pero de morfología menor al 1%. Entonces, ¿cómo lo tomaba? Esto afectaba completamente esta visión patriarcal, digamos, de lo que es el macho, el hombre, el viril, y cómo lo iba a tomar. Y
Y en primer término me sorprendió lo bien que lo tomó. Dijo, bueno, vamos a resolverlo, ¿no? Esta es la actitud, vamos a resolver esto. Después con el tiempo empecé a notar que lo vivíamos diferente. Esto creo que lo comenté, lo vivimos completamente distinto. Yo muy pasional, muy sentimental, muy con las lágrimas, y él mucho más racional, más frío, más metódico, y a veces decía, ¿lo quiere como yo? Me parece que no lo quiere como yo. Y por ahí lo queríamos de la misma manera, pero lo estábamos atravesando como podíamos los dos, ¿no? Y para mí es muy importante la comunicación. Y que después, con el tiempo, él acompañaba a todas las consultas médicas y después con el tiempo ya no necesitaba que él estuviera conmigo en todas las psicografías, en todos los encuentros con los médicos. Y eso también a mí me liberaba un poco porque como pueden llevar mucho tiempo los tratamientos y las consultas médicas y demás, y los dos trabajamos, era complicado estar los dos afuera de nuestros trabajos y demás. Entonces empezamos a repartirnos, ¿no? Y una de las cosas muy importantes, que esto lo recomiendo porque a nosotros nos sirvió mucho, el tratamiento siempre pasa sobre la mujer, se inyecta a la mujer, se hace las ecografías a la mujer y demás. ¿Cómo lo involucraba a él en el medio de todo este ritual? Entonces él era el que yo preparaba los dosajes hormonales, los preparaba yo y él me los inyectaba. Entonces, de esa manera lo pude hacer parte de este proceso en el que yo estaba moviendo literalmente el cuerpo y él era un mero espectador, ¿no? Y una vez me dijo algo que también me emociona. Tuve que en un momento aplicarme una inyección que era muy dolorosa todos los días. Y yo siempre cerraba los ojos, ¿no? Porque me generaba dolor. Entonces cerraba los ojos y en un momento cuando abrí los ojos, él me estaba mirando y me dijo, daría cualquier cosa por tener que ser yo el que me inyecte. Y esas pequeñas cosas que... La empatía, la importancia de la empatía en ese momento. Sí, porque en nuestro caso y en la mayoría, por lo que tengo la experiencia de escuchar, siempre decimos que ellos lo viven, no saben si lo quieren tanto como una, pero en realidad ellos están atravesando también esta búsqueda y les pasan por ahí las mismas emociones y la manifiestan de otra manera. Entonces, la comunicación es clave y también prestarle mucha atención a estos detalles, porque es muy fácil enojarse. Es muy fácil, porque uno se frustra, entonces se enoja y se la agarra con todo. Y después ver estos detalles. Y estos detalles tienen que siempre pesar un poco más. Así es, de acuerdo. Maru, además de escribir, ¿qué otros recursos utilizaste para sacar emociones? O como para regular las emociones en el camino. Hablaste de los pares como ese tiempo para potenciar y de alguna manera recargar energías y volver al ruedo. Además de eso, ¿qué otros recursos psicológicos o emocionales utilizaste en tu camino? Bueno, para mí escribir fue clave. Escribir honestamente fue clave. Muchas veces escribí cosas que no publiqué porque me daban vergüenza en su momento y no las quería poner. Pero tener un canal, aunque sea privado, para mí era importante, porque después yo volvía sobre esas cosas que había escrito y podía reconocer cambios. Pero también necesité acompañamiento psicológico. Y en su momento esto de empezar a entender, a procesar y todas estas cuestiones que nos pasaban, necesité acompañamiento psicológico y recurrí a la psicóloga con la que yo acudía en mis crisis vitales en mi vida y fue muy bueno. Pero yo hoy en día recomiendo que sean psicólogos con formación, porque por ahí estás en una sesión explicando de un embrión y tenés que explicar todo el proceso que te llevó a llegar a este embrión y por ahí se te va la mitad de la sesión, que es tiempo tan valioso. Entonces recomiendo que sea un psicólogo especialista. Y una de las cosas que por ahí suena repetitivo, pero también el hecho de tener una tribu, un grupo de pares, le quita mucho peso también a la pareja, ¿no? Yo en un momento, esta anécdota siempre la cuento, que cuando estábamos buscando al principio, buscaba las fechas fértiles y le explicaba a marido que las fechas fértiles la mujer empieza a segregar un flujo estilo clara de huevo y estábamos cenando. Y entonces yo le hacía el cosito con el dedo. Entonces él me miró y me dijo, podemos hablar de este tema en otro momento.
Entonces ya ahí me di cuenta que necesitaba canalizarlo por otro lado, porque la verdad es que mi ansiedad también lo afecta, ¿no? Uno pone mucho. Ujú. Eh, y después también lo que me sirvió, no hice terapias complementarias. La verdad que yo no soy de creer mucho en eso. Sé que ayuda a un montón de personas que lo necesitan, cuestiones de medicina oriental y demás. Yo nunca lo hice, pero liberar un poco la pareja también me sirvió para llenar la mochila de cosas útiles, ¿no? El tema de los foros por un momento fue muy enriquecedor, pero puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces por ahí dejar de leer demasiadas historias de otras personas también puede ser bueno, ¿no? Porque uno también se queda con la angustia de los demás y no es la idea. ¿Y qué Este, recomiendas leer? ¿Qué recomiendas revisar? y yo creo que empezar con libros de autores que tengan trayectoria con estas cuestiones es clave. Eh, Hoy en día muchos médicos se han volcado a las redes sociales y eso también nos ayuda bueno, a meterse un poco más en el tema de la información médica general, eh, y evaluar y ponderar la información que consumimos. Por ejemplo, eh, todas las aseveraciones científicas tienen que tener algún estudio científico que lo avale Mm. atrás. Entonces, si por ejemplo viene Mabel y te dice que comer hojas de menta aumenta la fertilidad, entonces, bueno, vayas a comprar hojas de menta. Anda a preguntarle a Mabel de dónde sacó esa información, ¿no? Porque después estamos todas comiendo hojas de menta y no nos embarazamos y ¿qué pasa? ¿No? Por supuesto, de acuerdo con eso. Maru, ¿cómo manejaste la presión social, la familia, los amigos en relación a la expectativa por el tiempo que estuviste buscando un embarazo, buscando ser mamá? Eh, por un momento sentí que siempre debía de contar. Primero empecé con mi mamá y con mi papá, que fueron los primeros que supieron de esto que nos pasaba. Ellos tuve la suerte de que no fueran de esas personas, viste, que te preguntan todo el tiempo qué están haciendo, qué van a hacer, cómo va, hiciste tratamiento, no hiciste. Ellos siempre esperaban recibir información. Pero aprendí a decir que no quería hablar del tema. O sea, yo hice un video el año pasado con una actriz acá argentina en donde les decía de todas estas cosas que nos comentan, ¿no? Y a veces un abrazo en silencio dice exactamente lo que necesitamos escuchar. Y si no, muchas me decían, y no sé cómo decírselos, decíselos así, no necesito escuchar más nada. Mm. Te lo cuento para que sepas, abrázame y sigamos en otro tema, ¿no? A veces es tan sencillo ser directo que nos terminamos enroscando en este objetivo, ¿no? Pero el hecho de pedir silencio para mí fue también clave. Y me pasó también con las redes sociales. En un momento yo contaba estilo como si fuese un vivo lo que estaba haciendo con los tratamientos y cuando tenía la beta, la beta, que es el estudio La beta para ver que hay espera. embarazo, claro, todos querían saber cómo me había dado y en ese momento me había dado negativo y yo no podía conmigo, menos iba a poder con los Claro. demás. Entonces entendí también que a veces conviene contar a quien uno quiere contarle y también ser muy claro y decirle, mira, cuando yo tenga novedades te voy a contar, ser muy claro en esto de lo que necesitamos. Decir exactamente lo que necesitamos para mí es clave. Ujú, muy bien. Maru, un mensaje para las personas, parejas que nos ven en este momento en Voces de Esperanza. Uf. Bueno, desearles que se dé, desearles que no demore mucho más, eh, pero decirles que no están solos y que la vida tiene muchas cosas para ofrecernos y que tenemos que prestarle atención también a los detalles. Que esta búsqueda no nos puede encontrar rotos y hechos bolsa, como les dije antes. Esta búsqueda nos tiene que encontrar enteros. Eh, y valorar lo que tenemos, porque a veces no lo vemos. Buscando tanto el positivo,
no entendemos que estamos en realidad yendo por un hijo. Y en el mientras tanto pasan un montón de cosas que son hermosas y que a veces no las vemos, porque se nos cerca la vida cuando ponemos el foco en esta búsqueda. Yo creo que las estadísticas están a favor de todos, pero a veces somos más que un número. Así que a darle con fe, con esperanza, a no bajar los brazos y entendiendo los pasos que estamos dando. Para mí eso les va a ayudar un montón. Maru, muchísimas gracias por mostrarnos cómo la infertilidad puede ser un camino de transformación y aprendizajes. Eres testimonio de eso. Gracias por tu generosidad para compartir tu experiencia y hoy en día ser un referente para muchos en relación a lo que se puede hacer en estos caminos, que como tú dices, son difíciles, pero se consiguen lucecitas y aprendizajes y de alguna manera nos lleva a transformarnos como ser humano y también transformarnos como pareja. Mil gracias por habernos acompañado. Y a No, ustedes, hasta una próxima oportunidad. Despídete. muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo enorme a todo INSER y a vos por tu calidez. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.